Te damos las gracias por este nuevo día. Y te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de exponer tu palabra nuevamente. Te pido una bendición por cada uno de los hermanos que están conectados. Que seas tú con tu Espíritu Santo obrando en cada mente, despejando cada mente, despertando cada conciencia para que podamos entender y comprender tu palabra. Gracias te damos por el amor, por la bondad y por la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Bendice tu palabra que va a ser expuesta en este momento. Una bendición para la hermana Soti con toda su familia. Y que tú, Señor, seas el que tomes el control de cada una de las vidas de nosotros. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermana. Entonces, usted puede empezar con el estudio de esta mañana. Romana nos va a escuchar atentamente. Después, hermana acaba de exponer el estudio, nos va a dejar así pregunta, pero no la háganos pegasoyo. La háganos contribuir, escuchando atentamente, anotando, nos pregunta y textan de Bible. Amén. Hermana, usted puede empezar después de su exposición del estudio. Vamos a entrar en una sección de preguntas. Amén. Amén. En vista de que la hermana Soti En vista me, del Curumán Sotis, me llamó ayer para decirme que hay algunas personas que están interesadas en salir al campo, ¿usted alguna persona ¿no? ¿Está interesada para salir en el campo? pero a pesar de que quieren salir, tienen miedo. Pero a pesar que no que sale, no tiene miedo. Entonces yo le dije a la hermana, bueno, vamos a hacer un estudio, un pequeño estudio, cuando dudamos del poder de Dios. Ahora me avisa, él avisa a mi persona, ahora nos va a hacer un estudio cortico en cuanto a persona no sí que va en el campo, pero no tiene miedo. Y ahora él intitula Estudio de Awemeinta, guía por Dios su Santo Espíritu, ora con nuestra duda en el poder de Dios. Vamos a leer la palabra, dos experiencias del pueblo de Israel. Dos experiencias del pueblo de Israel. Nos va a dar dos experiencias del pueblo de Israel. Y iniciamos con una pregunta. Nós vamos começar com pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y si era la voluntad de Dios que tuvieran 40 años en el desierto? De com o pueblo a passar 40 anos no deserto, estava de voluntade de Deus para não passar 40 anos no deserto? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, 3 meses después, Dios le dio la orden de que avanzaran para poseer la tierra. Ora que o pueblo de Israel a salir por de Egipto 3 lunas depois, Deus duna não é ordem para não avançar e possuir a terra. Pero antes de ir a poseer la tierra, ellos quisieron ir a investigar. Pero prometo não vai e possuir a terra, não quer vai investigar, espionar. Exacto, a investigar si había bastante gente en esa primera ciudad que tenían que tomar. Para por vai o tem suficiente gente de lugar e kunang kira vai ocupar. A ver si la tierra era fértil o no era fértil.
Pawaksi etera tabata fértil, que mangu eta duna fruta of no. Si la gente era fuerte o poco en número o bastante en número, Pawaksi ehende nanku tabi benanta tiki of hopi. tenían que hacer una investigación de todo lo que había en esa ciudad. Nanta tinku vai hacer una investigación de turcos que tating estat ei. Entonces, cuando se toma la decisión de mandar 12 espías, E ora kutuma e decisión para mandar 2 pion. y ahora vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Número capítulo 13. Ahora nos vai estudia a palabra de Dios de Numbernan capítulo 3. Del 1 al 3. 1 para 3. Versículo 1 para versículo 3. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú, ¿aló, Sí, hermana? le oímos, hermana. Ya vamos para Oh, allá. ok. Nos la avisa de Numbernan 3, 1 3. E ora el Señor a Ujú. papia con Moisés visando, manda para o mês, romperna para nas piona terra de Canaã, como também duna na Yunnan de Israel. Ajá. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Lo mitabay duna na Yunnan de Israel. Manda homem for de cada tribo de Nantatana, cada de nang un líder mei de nang. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, Y Moisés amanda for de desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, riba ordo de Señor. y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y tu rehombran aquí, tabata cabezante de Yunnan de Israel. Estos hombres fueron a hacer el trabajo que se les había encomendado. E hombran aquí abaya si el trabajo Dios amanda. Y cuando vienen de regreso, cuando vienen de vuelta después de hacer la investigación, Y ahora no dice, siga, siga. dice en el versículo 25 del capítulo 13, en el versículo 25, capítulo 13, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Y esta nos, del versículo 25 de Numbernan 3, ora nang volve después de espiona etera, na fin de 40 días, Y anduvieron y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. y nang acá bin cerca Moisés y Aarón, y cerca gente e congregación de Yunnan de Israel, en el desierto de Parán na Cades. Y nang a 13 noticia para nang, y para gente congregación y a mostrar nang e fruta de etera. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Así na nang a conté y avisa, no sa vaina etera caminda bo amanda nos. Y ciertamente, etin leche y honen na abundancia. Y esaki da su fruta. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Sin embargo,
El pueblo que vive en tierra está fuerte. Y está tan fortificado. Y más grande mes. Y además, no se mira, es descendiente de Anak y Anak. Muy bien. Amalek habita en el Nehueb y el Ateo, y el Eteo, perdón, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos que ellos. Amalek, vive en la tierra de Negev. Y es Eteo, es Jebuseo, es Amoreo, vive en el cerro, y el Cananeo, vive canto de la man y na orilla de la man. Versículo 30. Avisa. E ora e Caleb acalma el pueblo visando delante de Moisés y avisa, láganos vai mesora y toma posesión de Ye, para sobra seguramente nos lo vence. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 31. Mas en Hombananco abai junto con Caleb, avisa, nos no por vai contra el pueblo. Para sobra nanta mucho fuerte para nos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Así nada una yunan de Israel un mal reportaje de etera kunan aba espionar, pisando etera kunos a pasa denje para espionar, da un tera kuta devora a sus habitantes na, y entera pueblo kunos a mira enanta hombre de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros y nuestros padres como langosta, y así parecíamos a ellos. Número 3:33 termina pisando. También nos mira gigante na ayanan. E o homem de Anak também for de gigante na. E nos mira e nos abira maneira tira coche de nos mes vista. E assim na nos tabata de nan vista também. Ahora, hago la pregunta, hermana Soti. ¿La orden era que tuvieran miedo y que no avanzaran o que avanzaran? La orden era que avanzara. E orden Ah, estava para avançar. muy bien. Y la pregunta que estaba en el aire es, ¿por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto y si era la voluntad de Dios que ellos estuvieran 40 años en el desierto? E a pergunta estava de como o pueblo aqui da 40 anos de deserto, 1 e 2, se estava da vontade de Deus para aqui da 40 anos de deserto. Ahora vamos al capítulo 14 del libro de Números. Agora nós vai capítulo 14 de e book de Números. El libro de Números en el capítulo 14 dice, los israelitas se rebelan contra Jehová. O título está vista dentro da Bíblia, o pueblo está rebeldia. Bíblia Santo. Então. No fue contra Moisés, la rebeldía fue contra Jehová. A rebeldia não estava contra Moisés, estava contra Deus mesmo. Y dice desde el versículo 1, capítulo 14, Esta visa fue del versículo 1 de capítulo 14.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. E ore, enter e congregación a alza voz y a grita. Y el pueblo de Dios a llorar e anoche. Ey. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué pidieron, hermana? Que se murieran. Na pidi para morir. Muy bien. Tur e yunan de Israel tabata murmurar contra Moisés y Aarón. Y enter e congregación avisana. Mio nos muri na terra de Egipto. Yo nos a muri. Of mio nos a muri en el desierto aquí. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, y no sería mejor volver a Egipto? Pa Kiko, Senhor, te trece nos na etera aqui pa nos muri, pa medio de espada. Nos esposa nan y nos yunan chiquito lo vira víctima. Un también nos a volver a Egipto. Hermana, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, no era la voluntad de que muriera en el desierto. Hermana, ora que Dios saca el pueblo de Israel fuera de Egipto, no estaba su voluntad para abay morir en desierto. Y en el versículo 4, Y en versículo 4, y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. así nanan avisa otro. Laga nos nombra un líder y vuelve back Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud y la congregación de los hijos de Israel. Versículo 5. E ora Moisés y Aarón atiran a curva a bow con una cara tena suela de presencia de entera asamblea de congregación de Eyuna de Israel. Versículo 7. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra en gran manera buena. Y nanga papia cuentere congregación de Eyuna de Israel visando, etera conoce pasa den paspionata untera sumamente bon. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. 8. Si Señor está contento con nos, e ora Elohim nos na etera aquí y dunanos un Eso se tera lo dijo, leche y miel na abundancia. eso se lo dijo Josué al pueblo. Josué. Esa aquí está Josué avisa el pueblo. Y dice el versículo 9: por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, Versículo 9 te avisa, solamente no rebeldia contra Señor. ni temáis al pueblo de esta tierra, Y no tiene miedo de el pueblo de Etera, porque nosotros los comeremos como pan. sí. Y no tiene miedo de el pueblo de Etera, para sobra no, nanta, nos pan. Su campo se ha apartado, su amparo, perdón, su amparo se ha apartado de ellos, Dan protección a Waruquita Fordina. Dios su cuido y protección a Waruquita for el y, pueblo. y con nosotros está Jehová, no temáis. Y Señor está con nos. No tiene miedo. Amén. Gloria a Dios. Esta era la fe de Josué, hermana.
Esa kita bata efe rumana ku Josué tati. Y seguimos y vamos al versículo 10, dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, a Josué y a Caleb. E ora enter e congregación avisa pa piedra nan ku piedra. Josué y Caleb. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. E ora e glória do Senhor aparecer dentro de reunião na tur e yunan de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Versículo 11, Senhor avisa a Moisés, ¿cuánto tiempo más el pueblo aquí lo despreciame? ¿Hasta cuándo no me creerán De que día no quiere de mí. con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Future señalan como ahasi pa el pueblo delante dinan, me dinan. Yo los heriré de mortandad. Ami lo heridanan, lo midalnan ku pest y desheredanan Y los destruiré y lo mi destruinan y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. y lo mi hasi abo una nación más grande y más poderoso kunan. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Mas Moisés avisa, Senhor, e ora e egipcio na lo tendesa aqui, para sobrar para medio de bom poder por atrese e pueblo aqui, for de mei dirán. Fíjese, hermana, que el Señor estaba tan enojado que en ese mismo momento quería destruir al pueblo de Israel. Si pagatino Que, hermana, ku Jesús estaba da asina eno rabia, pues que era destruir el pueblo en momento, ey, pero Moisés intercedió por el pueblo. pero Moisés a 30 mei para el pueblo. Pero igualmente el Señor le dio la sentencia. Pero a pesar de eso, doch Dios aduna es sentencia. Y en el versículo 30 Entonces va el del, capítulo, versículo 30 del, de... mismo, del mismo capítulo Perdón, disculpa. 14, Sí, del sí, mismo capítulo 14, ¿ok? amén. Dice el versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. El versículo 30 es sentencia, está. Seguramente pozo lo no venden etera camina mi ahura de establecer pozo. Por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Pa cual mi ahalsa mi man y mi ahura culo me ala pozo nan viva denje. ¿Cuál era la voluntad de Dios, hermana? Que habitaran ese lugar. Que habitaran ese lugar. Ujú. Y dice aquí, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Entonces pisa mi ah. Excepto, Ujú. exceptuando a Caleb, hijo de Jefonet, y a Josué, hijo de Nun. Ujú. Versículo 30. Seguramente, vosotros no venden etera camina mi ahora de establecer pozo, con excepción de Caleb, Yuhamber de Jefone, y Josué Yuhamber de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, y los
yo los induciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Sin embargo, vos yunang, di quien de vos avisa kunalo bira víctima, nang lo mihiba na etera, y na lo conoce etera, pupos nang a rechazar. Ellos estaban enojados y habían dicho que los niños iban a ser presa para esa gente, ¿verdad? Si Israelita na kita bataho pirabya, inang avisa kuna yuna lo kay víctima, di kananita na. Sí. Sinan Que tumay. a ellos como hombres lo iban a matar y sus mujeres y sus hijos iban a quedar como presa para esa nación. Nanga pensa ku ehoma na lo mata na, anto eori están ku te queda atrás ku tananga saku na yuna lo bira víctima di nación ei. Pero todo lo contrario, porque el Señor le está diciendo, esos hijos de ustedes que ustedes dijeron que iba a ser presa para ellos son los que van a entrar. Awo Dios se vuelve cos contrali. O sea, vos nata visa, na lo mata nos yuna y nos casalo bira víctima, pero awe cuesta by bol tu paso bata e yuna como santi miedo y pa no bira víctima, nanka bay trente tera. Y el 33, el versículo 33, le dice, Versículo 33. eh, perdón, 32, en cuanto a vos, 32. 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Ma pa lo que ta boso cadáver na lo cae en el desierto, aquí. ¿Quiénes eran los que iban a caer en el desierto, hermana? Los israelitas que desconfiaron de Dios. Eso es correcto. Los israelitas que desconfiaron de Dios. Y Israelitas dice, a desconfiar de Dios, nan cadáver nan lo cae en el desierto. y dice el 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestra rebeldía, perdón, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Boso yung hombre na lo ta guarda do de carne den desierto pa 40 años. Y na lo sufri pa motivo de boso infialdad. Te ora boso cadáver na caba na nada den desierto. Y conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerás mi castigo. Conforme a cantidad de día, boso aspiona etera, esta 40 días, boso lo carga, boso iniquidad 40 años. Un año para cada día. Y vos lo conoce mi oposición. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿por qué pasaron 40 años en el desierto el pueblo de Israel? Porque se rebelaron contra Dios, no le creyeron. Se rebelaron contra Dios, no le creyeron, y según el número de los días que ellos recorrieron, el Señor les dio un año por día. Y no solamente ese, pero según el 40 días, nang kunang atuma panang recorre etera para na abay pa espiona, Dios aduna nang un año para cada día. Me la vira 40 años. Hasta que no murió el último israelita que se rebeló, en esos 40 años tenía que morir toda esa generación. Enter e generación e mister amor. Y me cada uno de hombre na aquí, e gente na aquí a desconfiar Dios. No hubo un rebelde, ni Nota, uno que desconfiara de Dios, ni un rebelde, ni uno que desconfiara de Dios que entrara en la tierra. no tabating ni un rebelde. No tabating ni uno a desconfiar Dios. Cuadrenta de entera. Tur amor. Y
Terminamos aquí en esta parte, en el versículo 35, dice, yo Jehová he hablado. E nós acaba no versículo 35, caminda esta visa. A mi Señor, a papia. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Seguramente, essa que está lo que me vai hasi o enter e congregação malvado aqui, o a reunir contra Dios, contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. En el desierto aqui, não lo guardo destruir e aí não lo morir. Entonces, hermana, como podemos ver acá, el Señor le da una orden al pueblo de Israel. Aqui não Ellos nos... van, Sí, hable. ajá, el Señor le da una orden al pueblo de Israel. Ellos van y recorren la tierra, ve que todo lo que el Señor le había dicho de esa tierra era exactamente como Dios se lo había dicho, y cuando regresan, en vez de avanzar por la fe, porque Dios era el que lo estaba dirigiendo y ya habían visto muchos milagros que Dios había hecho por ellos durante todo ese tiempo, tuvieron miedo y se rebelaron en contra del Señor. Pues, a pesar que Dios saque pueblo aquí fuera del desierto, não vai para espionar a terra, não a mirar por lo que Dios ha visto, não estava a verdade, torna a rebeldia contra Dios. Então, o juízo que a cair ribananta, kunang mestir a morir en el desierto. El pueblo, hermana, vio la gente más fuerte que ellos. El pueblo a mira e gente na dietera kunang a va espionar manera más fuerte kunang. Las ciudades estaban fortificadas. E ciudad nan tabata bon fortificar. Habían gigantes. Tabati gigante. Y todo eso se hizo una muralla para ellos avanzar. Ando tu recosna que había manera un muralla, un obstáculo para avanzar. ¿Qué le parece, hermana Soti? Una falta de fe. Eso, una Sí. falta de fe, ¿verdad? Una falta de fe. Nada manifestar. Exacto. Después de pasar, hermana, los 40 años, Después que 40 años aquí pasa, muere Moisés también en ese proceso Moisés también está muriendo en el proceso aquí. y empieza el trabajo con Josué. Anto el trabajo te sigue ahora con Josué. Muy bien. Opi bom. Y vamos a leer Josué 1 del 1 al 11. Você vai ler Josué 1, 1 teco Jesus. Muy bien. Bíblia. Uh-huh. Y dice aquí, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Sí, agora sucede después de la muerte de Moisés, servidor del Señor, Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, o Señor apapia com Josué e o de Nun, servidor de Moisés, diciendo, servidor de Moisés, pisando. ¿Está usted a ahí, los hermana? hijos de Israel. Ok. Moisés, mi servidor, a morir. Pese lanta ahora cruza el Jordán aquí, abo y entero pueblo aquí, vaina entera con mitad de unanam, Yunam de Israel. Yo os he entregado
como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Tur lugar. Versículo 3. Cuboso planti pia trapa, mi atuna boso. Manera mi avisa Moisés. Desde Amén. desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Por el desierto y el Líbano aquí. Tiene el río grande, río Éufrates, enter etera de Egeteona, y tiene la man grande de en dirección de caminda, solo tabaja, lo taboso territorio. Y dice el versículo 5, hermana, preste atención lo que dice aquí en el versículo 5. Atención. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ningún gente lo por para bodilante, tur et dianan, dibo vida. Como Amén. estuve, como estuve con Moisés, Manera mi tabata con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. así na lo mi daku abotami. Lo mi no fallabu, ni abandonado. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Sea fuerte y tiene coraje para sobre abolos así el pueblo aquí heredad etera, kumi ahora nan tatanan, kumi tadunanan. Solamente esfuérzate y sé muy valiente Solamente sea fuerte y tiene hopi coraje para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. per curapa así conforme gente el ley, kumi servidor Moisés adunabo. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, No apartar for DJ, ni na mandrechi, ni na mangrobes. para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pabo por ti éxito, unda kubobay. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, E buki di lei aqui, lo no apartar for di boboca. sino que de día y de noche meditarás en él, Ma bomes del meditar denje di día y a noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, pa bo percurar di hasi, conforme tú lo que te paras y vi denje. porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pa sobre ora e, lo bo hasi bo caminda prospera y e ora e, lo botín éxito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nota a mi a ordenabo, sea fuerte y tiene coraje. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. No tembla ni desmaya pa sobre el Señor por Dios ta cubo, unda cubo pai. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí a Josué, hermana? Que sé qué. Que sea fuerte, que se esfuerce y que sea valiente, que el Señor estará con él donde quiera que él vaya. Y esas palabras eran para Josué nada más. Se quedó hasta ahí. No, es para nosotros hoy. Es para nosotros hoy. Porque dice la misma palabra del Señor que lo que antes se escribió para nuestra admonición se escribió. Es de verdad. Lo que él avisa Y Moisés te conta para nos awe, pues sobre Bible te avisa con lo que antes aguardos que vi, da un amonestación y un ejemplo para nos awe. todo lo que Dios le dijo a Josué y quedó en las escrituras es para nosotros hoy. Todo lo que Dios avisa a Josué, putas que vi de escritura, tapa nos awe.
Entonces a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, y para nosotros, ¿cuál es la orden? Que Es seamos fuerte. débiles. No, 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 que seamos fuerte y valiente. Dígale É a los hora para hermanos, nós também um cos ave, para nós estar fuerte y valiente, Romana. para que nosotros también seamos fuertes y valientes. Debemos esforzarnos y ser fuertes y valientes. Nós precisamos ser assim, esfuerzo, y nós precisamos estar fuerte y valiente. Ahora, cuando Dios dice, esfuérzate y sé valiente, era porque lo que le esperaba, el camino que le esperaba a Josué, no era nada fácil. Se Deus dizer ser fuerte e valiente, tinha um motivo. Sobre Deus estava a saco e caminha su delante, não está nada fácil. Cuando nosotros nos tenemos que esforzar, es porque las cosas que vamos a hacer no son fáciles de realizar. Ora conosco tem quase esforço, tá para sobre e costa que nos delante, não está fácil para assim. Exacto. Y en el versículo 10 dice, del mismo 1, versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, A versículo 10 versículo, te dice, e ora em Josué amanda e oficial do pueblo visando, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, passa-me meio de acampamento e ordena ao pueblo visando, diciendo, preparaos comida, preparar provisão, comida, porque dentro de 3 días para sobra de 3 dias, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. preparar provisão para vosso mês. Para sobra dentro de 3 dias, vosso mestre cruza o Jordão aqui, para dentro e poderá de terra que o Senhor vosso Deus está dando a vosso, para poderá dizer. Titubeó Josué, hermana, No, José no titubeó. Jesús, Josué no, para pensa, estaba de indeciso. no había indecisión. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que el Señor tiene razón? Vamos a esperar otro tiempo. No, eso no vino al pensamiento de Josué. Dios habló con él, inmediatamente dio la orden. Dentro de 3 días nosotros vamos a cruzar el Jordán. Preparen comida, prepárense porque la orden es, dentro de 3 días cruzamos. Men José aquí no hay duda. Manera Dios avisa, él hace, él avisa el pueblo también. Preparar comida, so aquí 3 días nos va a cruzar y el Jordán. Y así no van a hacer también. Josué 5, Josué versículo, 5, versículo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor. la palabra de Dios te avisa. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Para sobre el una de Israel acá en 40 años de desierto, te ora con la nación, este es hombre de guerra, que a sali for de Egipto a perecer. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, Para sobre no obedecer a voz de Jehová. por lo cual Jehová les juró Para motivo para cual Jehová ajurarán que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. Elo no alaga na mira etera ku Senhor ahura na tata na ku elo duna na. Un tera kuta leche y miel, kutin leche y miel na abundancia. Como podemos ver aquí, hermana, Josué está diciendo que todos los hombres fuertes de guerra habían muerto. Aquí nan, e palabra de Dios, Josué te avisa, futura hombre na fuerte de guerra, tura morir. ¿Tenía Josué humanamente un ejército?
No, Josué humanamente no tenía un ejército. No tenía un ejército, Mm, ¿verdad? mm, mm. Josué capítulo 3, Josué capítulo 3 nos trabalhou? del 14 al 16. 4 para 16. Y aconteció cuando partió el pueblo de su tienda para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. E assim na suceder, ora o pueblo a sali vai for de na tenta para cruzar Jordão, junto com o sacerdote na cutabata carga e arca de aliança delante do pueblo. El 14, Sí, de Josué 3, ¿verdad? ajá, de Josué 3, el 14. Ah, 14, yo leí. No, No, yo lo leí, así mismo. ya. Lo que pasa es que no oí porque se congeló la imagen. Ah, ok, entonces Ok, tenemos problema con la comunicación. sí. Ok, hermana, ya usted leyó el 14, ¿verdad? Sí, Ahora vamos al 15 y dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y ahora cuesta cutabata carga e arca adrenta Jordán. los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, Y el pia nandia sacerdote nan kutabata carga e arca amua den e agua na can. por- porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Pa sobra durante de enter e tempo de cosecha, Jordán ta desborda, pasa tu su oriena. O sea, hermana, que cuando Dios le dio la orden a Josué, dentro de 3 días tenía que cruzar el Jordán para entrar a la tierra. El Jordán en esa época estaba desbordado. Desbordado es un río crecido. Que men, ora que Dios dona Israel e mandato pa cruza e rio Jordán den 3 días, e rio Jordán a stroom over, que me ela llena te tabata baixa over, que me tabata un rio a crescer. Se detuvo Josué porque el río estaba crecido y le dijo, Señor, no podemos cruzar porque el río está crecido. Josué a back. E disse, Senhor, nos não por vai para sobra até rio a crescer aqui. Não, é assim. Dice el 16, y las aguas que venían de arriba E versículo 16 dice, e agua na cutabata corre for de arriba, se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. e agua na cutabata corre for de arriba, a queda para. E alanta na un montón. Un distancia grande for de Adam. Que está al lado de Zaretán, Esta cuta queda banda de Saretán. y las que descendían E agua na cutabata baixa vai, al mar, al mar de Arabá, en dirección de Elamán de Arabá, el mar salado, la Mansalu, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección amén, de Jericó. amén. El aguardo corta quita completamente. Así que el pueblo a cruza delante de Jericó. Como podemos notar aquí, hermana, Manera como nos podemos, por mira aquí na romana, el río que estaba crecido, el río Cua crece, los sacerdotes que llevaban el arca el sacerdote nangu tapata carga e arca, avanzaron. na sigi vai, na avanza.
y el río no se abrió y el río no abre hasta que los sacerdotes pusieron los pies en la orilla del río. te ora ku e sacerdote na apone na pia na canto de el río. Hasta que nosotros no accionamos, hermana, el Señor no hace milagro. Se nós não toma ação, nós não vai mira milagre. Da hora nós toma ação, e ora e nós vai mira milagre, igual que en el Mar Rojo. Eso es Tuvieron que correcto. avanzar. Exactamente. Ujú. Cuando Dios da una orden, así nosotros veamos todas las murallas que nosotros podamos ver, que podamos ver las piedras y las peñas enormes, el río crecido. Pero si el Señor ha dado una orden, nosotros tenemos que avanzar con paso firme porque la orden viene de Dios. Aplicação tá com, mas que nós também que a cresce. Ora Deus dá ordem, nós temos que seguir a ordem para sobre a ordem também for de Deus. Mas que nós mira pedra grande, ou obstáculo, pero nós vamos avançar para sobre a Deus a papia. Entonces podemos ver que el primer obstáculo que se le presenta a Josué fue un río crecido. E o obstáculo que apresentar para Josué estava rio que a crescer, a desbordar. Y Josué no se detuvo. Pero você não aberto. Para quê? Avanzó Ela avançar y cruzó el río. e ela cruza o rio. Ya estaba al otro lado del río Já estava na outra banda do rio, en la tierra prometida de terra primitiva. y tenía que empezar a conquistar. E a mesera começar a conquistar. Hermano, hermana, leímos Ajá, la parte final del versículo 17. Porque ajá, sí, esa parte es muy bonita. Porque, léalo, sí, porque léalo, léalo. dice, sí, porque Vamos dice a que, leerlo. sí, porque dice que mientras que Israel completo, el pueblo, cruzó Ujú, sobre tierra seca hasta ujú, que toda la nación terminó de cruzar el Jordán. El milagro exacto, por segunda vez. exacto, exacto, exacto. Es muy importante, pero lo que queremos en este caso es que Josué avanzó y el pueblo iba tras de él, obedeciendo a lo que Dios decía, ¿verdad? Sí, lo que nos que enfatizar aquí na Josué, el líder a avanzar y el pueblo a piso atrás. Exacto. Entonces, podemos ver que ya habían cruzado Josué con todo el pueblo por tierra seca, a pesar de que el río estaba crecido. ¿Por dónde pasaron, hermana? Por tierra seca. Por tierra seca. Pasaron por tierra seca Mm. y llegaron al otro lado. Nosotros sabemos que después que llegaron al otro lado, hubo la circuncisión y todo eso, un proceso, ¿verdad? Pero después tienen que empezar el trabajo de la conquista. Y no saco ahora con el pueblo a cruzar el Jordán de tierra seco aquí, na mestera atender a parte de circuncidar a gente hombre. Pero después de así, na mestera seguir más ahora también para conquistar a tierra. Muy bien. Hermana, en el proceso de la conquista, nosotros todos sabemos el plan que usó el Señor para la conquista, ¿verdad? De Jericó, pero tenemos que leerlo porque en eso es que vamos a aprender. Leyendo es que aprendemos. Lesandro nos decía, Romana, no sabe el proceso que Israel pasa para conquistar el pueblo de Jericó con el Abai, pero no se va a leer, pues es importante para leer esa escritura. Exacto. Y en el capítulo 6 de Josué, No se va a leer el capítulo 6 de Josué.
Versículo 1, empezamos a leer desde el 1. Nós vamos começar a ler essa forte versículo 1. Josué 6:1. Ok. Después de la circuncisión, el Señor le da el plan a Josué para tomar la tierra de Jericó, la ciudad de Jericó. Y Depois dice de así, circuncisão, Deus te dá a Josué o plan para conquistar a terra de Jericó. y dice, versículo 1. E também esse versículo 1. Ahora Jericó estaba cercada, bien cercada. Agora Jericó estava bom será para motivo de ayuno de Israel. ¿Cómo estaba Jericó, hermana? Bien cercada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Para motivo de ayuno de Israel, gente não estava a sair, nem gente não estava a 30. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te entrego en tus manos a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Mira, me a entregar Jericó tempo man, por su rei e o guerreiro não valente. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. E você mestre marcha rondi estat mientras cultura e homem randi guerra tabai rondi estat bia. Assim na você mestre hasi 6 dias. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán la bocina. E 7 sacerdote mestre carga 7 trompete de cacho de carne chubato delante de arca. Y E ora cuando, arriba e di 7 dias você mestre marcha rondi estat 7 bia e sacerdote na mestre supla e trompete não. y cuando toques prolongadamente el cuerno del carnero, así que oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Adelante. E lo sucede ora nan dá um supla largo ribecacho de carne chubato e ora você tende o sonido de trompete, entre o pueblo mestre dá grito duro e a muralha de estado lo baixa bom e o pueblo lo sube cada homem straight su delante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Versículo 6. Assim na Josué e o homem de Nun, ayame sacerdote na yabisana. Isa é arca de aliança. E laga 7 sacerdote carga 7 trompete de cacho de carne chubato delante de arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. E ora Así, siga, siga. lea el 7, hermana. E ora ela dice pueblo, dal vai. E marcha ronti está, e laga e homem arma vai delante de arca de Senhor. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. E assim na Josué acaba de papia que pueblo, e 7 sacerdote nan kutaba ta carga, e 7 trompete nan di cacho de carne chubato delante de Jehová, a vai delante e a sopla e trompete nan. E a arca de aliança de Senhor a seguinan. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca.
mientras la bocina sonaba continuamente. E hamba ng arma abay dilante di sacerdote ng kutaba ta supla e trompeta e guardia di patras taba ta bing tras di arca kue sacerdote tras di Y, arca mientras kue sacerdote ng taba ta supla e trompeta continuamente. amén. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni os oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Mas Josué ordena al pueblo pisando, no grita, ni laga tiende vosso voz, ni laga ni un palabra sale fuera de vosso boca, tiene el día que mi bisa vosso grita, e ora y vosso me se grita. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Así de la laga pasa el arca del Señor Ronti está haciendo un vuelta. Después van a baile en el campamento y a pasa noche en el campamento. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y Josué también te trempan y el sacerdote na aisa el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, Y el sacerdote na kutaba ta carga, el trompeta nan di cacho di carne chubatu, fueron delante del arca de Jehová, na vai delante de arca de Jehová, andando siempre y cantando las bocinas y tocando las bocinas. y nada bata sigi pa delante, y tabata supla e trompet nan. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y el hombre nan armata bata bay nan delante. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová. Y el guardia de patrás bata bin tras de arca del Señor. Mientras las bocinas tocaban continuamente. Mientras que el sacerdote nan bata supla e trompet nan continuamente. Así dieron vuelta a la ciudad el segundo día. Así na marcha es de 2 días. Un Y viaje volvieron, y está. y volvieron al campamento. Y nada volver a ir a qué campamento. Y de esta manera hicieron durante 7 días. Aquí dice nada que lo hicieron 6 días. Y así nada hace 6 días. 6 días, perdón, hermana. Sí, gracias. Uh-huh. Ajá. Y de esta manera dieron durante 6 días, exactamente. Perfecto. Y al día séptimo, que es el versículo 15, al día séptimo, ¿verdad? Sí. Se levantaron al despuntar el alba. Anto, aso so de Curiba es de 7 días na lanta tempan, ora que día tabata habri. Y dieron vuelta Y nada marcha. a la ciudad de la misma manera 7 veces. Y nada marcha rondi está na en su manera, pero via que 7 via. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Solamente arriba el día en nada marcha 7 via rondi está. Y cuando los sacerdotes Y ahora con el sacerdote na tocaron las bocinas a toca el trompet na la séptima vez, pa ir 7 via. dijo Josué al pueblo, O sube a ese pueblo. gritad, Grita. porque Jehová os ha entregado la ciudad. Pa sobre señora Duna Boso, estad. Y será la ciudad anatema a Jehová. Y estad lo tabau de maldición. Y tú lo que tin, denje. Y todas las cosas que están en ella. Y tú lo que tin, denje. Solamente Raab la ramera vivirá.
lo te pertenece al Señor, pero solamente es prostituta Rahab y tu gente que está junto con él en su casa, lo viva. con todos los que están en la casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Rahab lo que da la vida, para sobra, él esconde. El mensajero nos amanda. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, Ma boso, para lo que te boso, guarda boso de cosa que te de maldición, para no kudishanan. ni tomáis alguna cosa del anatema. Y no fue nada for de anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel Para boso no hace el campamento de Israel también maldición. y lo turbéis, Y boso tres problema. mas toda la plata y el oro Pero tú de plata y oro, y los utensilios de bronce y de hierro y el utensilio el artículo de bronce y hierro, sean consagrados a Jehová lo ta santo para Señor. entren en el tesoro de Jehová. Names del baile en el lugar de guardar tesoro de Señor. Entonces el pueblo gritó Y ahora el pueblo a gritar. y los sacerdotes tocaron la bocina Y el sacerdote na a supla trompeta na. y aconteció Y a eso de que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, que ahora el pueblo atiende el sonido de el trompeta. gritó con gran vocerío El pueblo da un grito duro. y el muro se derrumbó. Y el muralla abaja abajo. Amén. El pueblo subió luego hacia la ciudad, Y así no que el pueblo a subir Biden estar. cada uno derecho hacia adelante, Cada un stret na delante. y la tomaron. Y na tuma estat, na coge estat. ¿Qué estrategia pudiera haber dicho Josué tan absurda? Josué por pensar, está aquí estrategia um, absurdo aquí, con nota club. ¿Qué le parece esa estrategia, hermana? Humanamente parecería absurda, pero todo lo que Dios dice hay que obedecerlo. Amén. Imagínense que cuando Dios le da a Josué esa orden para tomar esa ciudad que estaba fortificada, ¿verdad? Imaginamos, por Dios de una Josué e ordo padrenta está aquí, utabata, fortificar. Ujú. Y la estrategia que le da el Señor a Josué es que tenía que darle vuelta a la ciudad todos los días, tocar la bocina, el pueblo calladito detrás de los sacerdotes y la gente de guerra. Imagínese usted esa estrategia para tomar posesión de la ciudad de Jericó, que era la más grande que estaba en ese momento. Es ciudad de Jericó, tabata, es ciudad de más grande de momento y bom fortificar. Anto Dios da manana, vai cana quieto, 6 días rodó de estar. Exacto. Pero fíjense una cosa, hermana, en Josué 2:11. Pero va con cosa que humana. De Josué 2 Jesús, no se va a Josué 2 Jesús. 2:11 dice, perdón, del 8, Josué 2, del 8 al 11 dice así, Josué 2, cuando, 8 para Jesús. esto es cuando los espías, Esa que nanta ahora es espiona. fueron a ver y a investigar la tierra, se encontraron con Rahab Aquí nanta ahora na va investigar tierra, tokunato pakuraha. y ella los escondió, Y él las condena, pero antes de que ellos se durmieran, pero promete na va drumi, ella habló con ellos. en Rahab a papi ko espiona. Y vamos a leer lo que esa mujer Y no se va a leer lo que es muy ahí, le dijo a los espías. avisa espiona.
Y dice el versículo 8 del capítulo 2. Versículo 8 de capítulo 2. Antes que ellos se durmiesen, Prome kunaba idrumi, ella subió al terrado y les dijo, emo ya subibing cerca na riba dak y la bisa e homberna. preste atención, hermano, preste atención lo que dijo esta Atención, mujer. rumana, no drumi. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Misa, ku senhora dona boso etera aqui. Ra estaba segura de que Dios le había dado esa tierra. Rahab tin seguro que Dios dona e israelita na etera aqui. Sin embargo, los israelitas que no creyeron se quedaron en el desierto. Sin embargo, Muertos. israelita na mesco não querer a morir dentro do deserto. Ahora esta mujer estaba segura de que Dios le había dado esa tierra. Awo e mujer aqui tá seguro que Dios dona Israel etera. Y sigue diciendo el versículo 9, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. E a dama aqui tá seguir bisa. Misa ku senhora dona boso etera e ku e terror de boso a cair ribanos. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. E tur e habitante nandi etera a desmayar boso delante. ¿Cómo estaban los moradores de esas tierras, hermano? Desmayados. E habitante nandi etera tur a cair flau. Desanimado. Desmayados. Desmayados. Uhum. Y el 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo cesar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Para sobre nós atende, com o Senhor a seca e água de lamã corrabos delante orabos a sali por de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. E Kiko poso ahasi, que dos reinas de amorreo nanco tabata na e outro banda de Jordão, o Sehon e Og. A Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. E Sehon e Gog, querem ambos a destruir completamente. Oyendo esto, Escuchando isso aqui, ha desmayado nuestro corazón, nos coração a dirti, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, e não queda nenhum aliento de homem. Começando de Jerico. por causa de vosotros, Para causa de boso, israelita, ¿no? porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba Sobre Jehová, vos Dios, da Dios de arriba, en los cielos de cielo y en la tierra. y ribatera. Fíjense la seguridad que tenía esta mujer, hermana. Wak es seguridad que es mujer aquí y siendo una prostituta, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, hermano. Mm. Ahora, hermana, hago la pregunta. Ahora, rumana, no está así, pregunta. Este Dios que le dio la orden a los hijos de Israel para que conquistaran la tierra. Es Dios aquí. Ese Es mismo Dios aquí. Dios, ese mismo Dios que le dio la orden a Josué para que cruzara el Jordán. Ese mismo Dios que le dio la estrategia a Josué para conquistar a Jericó. No es el mismo Dios de hoy. Amén. Ahora, es un Dios ahí, que aduna Moisés ordo. Es un Dios ahí, que aduna Josué ordo para cruzar el Jordán y drenta etera. Es un Dios ahí, que aduna Josué estrategia. Nota, es un Dios ahí, awe. Amén, amén. Amén. Para terminar Y para terminar, el estudio, dice lo siguiente en el capítulo 5 de Josué. En capítulo 5 de Josué, ¿no va a terminar? Cuando todos los reyes de los amorreos Ahora tú eres reina de amorreo, ¿no? que estaban al otro lado del Jordán, al occidente,
Kutaba na outra banda de Jordão vai para Bó. Isso aqui tá o 5:1. y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, E del tu mar, reina de Cananeu, não kutaba ta pegar kulamã. oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, Não atende com Deus a seca e água nan de Jordão delante e yunan de Israel. hasta que hubieron pasado, Te honra não passa. desfalleció su corazón Nan coração a dirti. y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Amén. E não tá tem mais coragem de não, para motivo de yunan de Israel. Amém. Ese mismo Dios, hermano, Amém, Deus mi rumana. en aquella oportunidad que dirigió todo eso, Na oportunidade a dirigir tu resaque. es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy. Amém, Deus que nos tem awe. ¿Y cómo es posible? E conta possível. Nosotros hacemos culto, Nós dá de culto, leemos la palabra de Dios, nós dá essa palavra de Deus, pero no movemos un pie pero nós não mover pia para hacer la voluntad de Dios. para assim é vontade de Deus. Y no me voy para el campo E mi não vai campo, porque le tengo miedo a las culebras, passou me tem medo de culebra, le tengo miedo al río me tem medo de rio, y le tengo miedo a todo. e me tem medo de tucos. Porque Dios, ese Dios en quien yo creo, Para sobre Deus, é Deus como te quer de GE, solamente me va a cuidar en la casa donde yo estoy. é Deus que vai cuidar-me solamente de casa que a vida me tá viva, e não só. En más ningún otro lado. Nenhum outro caminho, é Deus que vai cuidar-me. Dios tiene poder solamente para cuidarme en la casa. Deus tem poder para cuidar-me, ora me dá na casa só. Pero si me voy al campo, Dios no tiene poder. Pero se me vai de campo, Deus não tem poder. ¿Qué le parece, hermano? Que conosco pensa de saque humana. Assim mesmo, Dios irmão. está todopoderoso. Dios está todopoderoso. Amém, amém. Me te respondeu, só me está correndo para baixo da boa. Tremendo mensagem, hermana. Prometo, hermana, com mensagem soti, me di, não estava a estudar lasto tempo na dúvida. Dúvida não está de Deus, dúvida está de inimigo, dúvida está isso, dúvida está torna. E agora nós temos dúvida para sair para baixo campo. Se me avisacionam. Ora, situação presentar, ora, cada quem está quem na onda cada quem está para com seu Deus. Comportar a verdade que nós está estudando, dúvida, não está de Deus, está de inimigo. Então, vai simples campo, nós temos medo. Incrível, Senhor. Deus ajuda cada de nós e me também para nós botar mais ligeiro que possível para sair para o campo, porque nós está lá triba tur ou longe. Ella dijo diferentes cosas, pero voy a tratar de recordar. Dijo que es un tremendo mensaje, estudio que usted presentó, que últimamente estábamos estudiando en cuanto a la duda. Entonces, ¿cómo puede ser posible que dudemos de la palabra de Dios para salir al campo? Mientras que Dios nos hace comprender que ya no hay tiempo más. Lo que pasa es que todos hablamos, todos predicamos, pero ya cuando llega el momento de la acción, entonces se sabe quién es quién. Eso es correcto, hermano. Sí, eso es lo que ella dijo, básicamente. Y como dijo la hermana que le entendí un poquito allí, estamos llenos de duda, porque lo que predicamos no es lo que realmente tenemos dentro de nuestro corazón, ¿entiendes? ¿Cómo es posible, hermana, que nosotros nos paramos en un púlpito, nosotros vamos a la iglesia, nos reunimos los unos con los otros a predicar y mientras estamos sentados cómodamente podemos hablar y podemos decir muchas cosas mientras estamos sentados, ¿verdad? Y somos buenos, imagínense, excelentísimos predicadores, pero a la hora de accionar son muy pocos.
Ora não está da igreja, não está papia, não está predicar, não está contestar tudo coisa aí. Ora não está sentar de mesa ou de grupo. Pero ora chega o momento de actuar e ora existe um outro gosto, nos nota actua. Hermana, propongo que usted haga la oración para terminar el estudio. Después seguimos para los comentarios y las preguntas. Ok, vamos a orar. Amém. Nós vai ora para terminar a parte aqui. Steven, me que por favor, corta a parte aqui. Stop a recording depois de oração. Bom, meu irmão? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Nós está escutando a cielo. te damos las gracias Nós agradecemos por darnos la oportunidad para dar-nos a oportunidade de exponer tu palabra. de exponer a palavra. Te pedimos en este momento Nós está pedindo de momento aqui, o Senhor, que perdones nuestras debilidades, para perdonar-nos debilidade, não. nuestra incapacidad. Nos incapacidade. Perdona nuestra lentitud Perdonar que nós está assim na slow para entender tu palabra. para compreender a palavra. Danos de tu Santo Espíritu Dona-nos o Espírito Santo para poder entender para nós por compreender y comprender e compreender tus planes, o plano, tus propósitos, o propósito na abotim para nós, Senhor. y que nosotros E que nós, dejemos, laga, por tu gracia, para graça, que se cumpla o por cumprir en nosotros. de nós. Guárdanos, Guarda-nos, oh Deus. guíanos Guia-nos, oh Deus. y toma el control, Señor. E toma o controle, oh Deus. Todas estas cosas Tu recostar aqui, te las pedimos nós te pedimos, Senhor, en Jesús. em Jesus. Amén. Amén y amén. Gracias, hermana. Gracias por el tema muy tremendo, muy específico.